Hola estudiante del octavo grado, no importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática, y hoy te invito a desarrollar conmigo este tema. Regla de Ruffini con polinomios de coeficientes enteros, parte 1. Dentro de la regla de Ruffini con polinomios de coeficientes enteros, estaremos tratando el concepto y su aplicación. Y los propósitos de la clase de hoy: comprender la importancia de la aplicación de la regla de Ruffini para la obtención del cociente y el resto de la división de polinomios completos con coeficientes enteros. Aplicar la regla de Ruffini para hallar el cociente y el resto de la división de polinomios completos con coeficientes enteros. Además, conocer los pasos para la obtención del cociente y el resto de la división de polinomios completos con coeficientes enteros mediante la regla de Ruffini. Observemos la siguiente situación. Pasita y sus compañeros repasan la división de polinomios, donde la profesora le pregunta: Pasita, ¿conoces otros métodos para dividir estos polinomios? Pasita se queda pensando y dijo: no, profesora, el único método es la que usted nos mostró en la clase pasada. ¿Acaso existe otro método?, preguntó ella misma. Ayudémosla a contestar esta pregunta. Empecemos explicando el concepto de la regla de Ruffini. La regla de Ruffini es un método abreviado para efectuar la división de polinomios cuando el divisor es de la forma x menos a, siendo a un número real. El polinomio dividendo debe estar ordenado en forma descendente y completo. El cociente siempre resulta de un grado menor que el dividendo. En esta clase, en la clase de hoy, aplicaremos la regla de Ruffini a polinomios completos con coeficientes enteros. Veamos la aplicación de la regla de Ruffini. Con este ejemplo, calculamos el cociente y el resto de la división de polinomios aplicando la regla de Ruffini. Tenemos una división de dos polinomios. En este caso, este polinomio tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos. Y acá vamos a atender bien. El divisor, sí o sí, solo puede ser un binomio. Te vuelvo a repetir. El divisor solo puede ser un binomio porque, acordate en la definición, el binomio tiene que tener la forma de x menos a. No puede estar un trinomio, un cuatrinomio en este lugar para aplicar la regla de Ruffini. Claro que puede estar, pero entonces lo vas a hacer por una división de polinomios de que mostramos la clase pasada. Fíjate que todo esto que está acá le llamamos dividendo. Polinomio, dividendo o dividendo. Y lo que está acá le llamamos divisor. También le podemos decir polinomio divisor. El polinomio dividendo debe estar, decía, completo y ordenado en forma descendente. Luego extraemos los coeficientes. Entonces vamos a controlar nuestro polinomio dividendo o nuestro dividendo, para hacerlo más rápido. Y sí está ordenado y completo. Está x a la cuarta, está x al cubo, x al cuadrado, x a la 1 y este 1 tiene grado 0. Ya podemos extraer sus coeficientes. Te voy a mostrar cómo se extraen los coeficientes. Para eso tenés que recordar qué eran los coeficientes, ¿sí? Coeficiente es el número que se encuentra pegado a la letra, ¿sí? A la variable. Entonces acá el coeficiente, ese término es el 1. El coeficiente del segundo término es menos 5, el coeficiente del tercer término es menos 2, del cuarto término es menos 3 y el coeficiente del último término es 1. Volvemos a ver el ejercicio en pantalla y vamos a centrarnos ahora en el divisor. El divisor tiene que tener la forma de x menos a. Por tanto, tenemos que sacar de ahí cuánto vale la a.
Si tenemos esta forma, si acá dice x más 2 y Ruffini dice que el divisor tiene que tener la forma de x menos a, entonces la a vale menos 2 en este ejercicio, en este ejemplo. Este menos 2 te voy a mostrar dónde lo vas a ubicar, ¿sí? Hacemos una T, una cruz, algo así, 2 rayas perpendiculares. Bueno, eso para poder ubicar los números nomás. En la primera fila, ¿sí? ¿Qué vamos a ubicar? Todos los coeficientes del dividendo, ¿te acordás? Es 1, menos 5, menos 2, menos 3 y 1. Y en este lugar, ¿sí? En esta esquinita acá, vas a ubicar justamente el valor de la A. ¿De dónde sacamos el valor de la A? Del divisor. Bueno, hasta ahí todo bien. Ubicamos todos los coeficientes en la primera fila y acá sacamos el valor de A que obtuvimos del divisor. ¿Qué siguiente paso? Bajamos el 1, lo escribimos acá. ¿Qué hacemos con el 1? Multiplico con el menos 2 y lo ubico debajo del menos 5. Entonces 1 por menos 2, menos 5. Menos 5 con menos 2, signos iguales se suman, lleva el mismo signo, me va a dar menos 7. Empiezo de nuevo. Menos 7 multiplico por menos 2 y me va a dar 14 positivo. 14 positivo menos 2 me va a dar 12. 12 de vuelta multiplico con menos 2 y lo ubico debajo del menos 3. 12 por menos 2 es menos 24. Menos 3 y menos 24, signos iguales se suman y conserva su signo. Entonces, menos 27. Menos 27 multiplico por menos 2 y lo ubico debajo del 1. Menos 27 por menos 2 es positivo 54. 54 y 1 sumo, porque son de signos iguales, y me va a dar 55. Bueno, ¿todo bien hasta acá? ¿Qué hacemos ahora? Hay que buscar el cociente y el resto, dice el título. Bueno, vamos a empezar entonces por el cociente y por el resto o residuo, ¿sí? Los dos vamos a escribir. Fíjate bien primero en el último numerito, 55. Ese número que se encuentra en el último lugar, justo ese número es el resto de la división, ¿sí? Resto o residuo. Los 4 números que están antes, esos 4 números son el cociente de la división, pero no podemos ubicarlo así como están, no, hay que volver a mirar el ejercicio original. Si el ejercicio original era de grado 4, el cociente tiene que ser siempre de un grado menor, entonces va a ser grado 3. 1 y sería 1x al cubo. Acuérdate que el 1 delante de la variable, si querés lo escribís y si no, no pasa nada. Podés poner el 1 o dejarlo así como está. Igual el 1 está presente. Entonces sería 1x al cubo. Seguimos copiando. Menos 7 con un grado menor sería entonces menos 7x cuadrado. Volvemos acá. 12 positivo con un grado menor, o sea 12x a la 1. Y el último número, menos 27 con grado 0, o sea, no le puedes poner ninguna letra. Esto sería el cociente y 55 sería el resto o residuo de esta división. Llegamos a la evaluación de la clase de hoy. Vemos este ejercicio. Aplicamos la regla de Ruffini para obtener el cociente y el resto de la división. Y observamos la división. X a la cuarta menos 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos x más 1 dividido x menos 3, ¿sí? A eso le vamos a llamar al primer polinomio dividendo y al segundo polinomio le llamamos divisor. Observamos que el polinomio dividendo está ordenado y completo. Siempre tenés que controlar eso, que no se te olvide que el dividendo tiene que estar ordenado y completo, ¿ya? Una vez que lo revisaste, está ordenado y está completo, entonces ahora extraemos los coeficientes y repetimos el procedimiento del primer ejemplo. Lo volvemos a copiar en el ejercicio. El divisor te va a dar un dato muy importante, pues el número por el cual vamos a estar dividiendo
X menos A, esa es la forma que tiene que tener el divisor, X menos A. Y tiene la forma, conserva el signo, por tanto la A va a valer 3 positivo. ¿Sí? Este dato muy importante, lo reservamos acá y después te muestro qué vamos a hacer de él. Ponemos la T, es muy conocida en Ruffini. Acá en la primera fila vamos a escribir los coeficientes del dividendo. O sea, estaríamos poniendo el 1, el menos 2, el menos 3, el menos 1 y el 1. Son estos números. Acá, 1, menos 2, menos 3, menos 1 y 1. Y en este lugar usamos el valor de A, que en este caso es 3 positivo. ¿Todo bien hasta ahí? Empecemos la división entonces bajando el primer número. El primer número es 1, lo bajamos, lo escribimos acá. 1 multiplico por 3, 1 por 3, 3 y lo escribo en este lugar. Signos contrarios se restan, entonces al restar me va a quedar 1 positivo porque lleva el signo del mayor en valor absoluto. Ahora el 1 vuelvo a multiplicar por 3, lo multiplico y lo deposito en este lugar. Signos contrarios se restan, me va a dar 0. Repito otra vez, 0 multiplico por 3 y lo ubico en este lugar. 0 por 3 es 0. Menos 1 más 0 me va a dar menos 1. Menos 1 multiplico otra vez por 3. Menos 1 por 3 es menos 3. 1 menos 3 me va a dar menos 2. ¿Sí? Es muy repetitivo. Multiplicamos, lo ubicamos en este lugar, sumamos o restamos. Multiplicamos, lo ubicamos en el siguiente, sumamos o restamos. Eso nomás es el método la regla que tenés que acordarte y Ruffini te va a parecer muy, muy fácil. Ahora sí ya podemos escribir su cociente y su resto. El último numerito, ¿te acordás? Menos 2. ¿Qué era menos 2? Es el resto o residuo de la división. Los otros 4 que están antes son parte del cociente, pero tenemos que escribir con un grado menor al dividendo original, que es x a la cuarta, entonces va a ser un x al cubo, más un x al cuadrado, más 0x menos 1. Están toditos, no tiene que faltar ni sobrar ningún número que están en esta última fila. Llegamos a la conclusión de la clase de hoy. Recordemos la situación inicial. Pasita y sus compañeros repasan la división de polinomios. Y la maestra le había preguntado a Pasita, ¿conoces otro método para dividir estos polinomios? Pasita responde, sí, profe, existe otro método y se llama la regla de Ruffini. Pone un ejemplo, la profesora, y Pasita pasa a resolverlo, escribe el cociente y el resto de la división por el nuevo método que aprendió hoy que se llama regla de Ruffini. Recordemos lo que estábamos dando en la clase de hoy, regla de Ruffini. La regla de Ruffini es una división de un polinomio, pero entre un binomio de la forma x menos a. ¿Sí? Es una manera muy abreviada de dividir polinomios, pero tiene una condición, que el divisor tiene que tener la forma de x menos a. El polinomio dividendo siempre debe estar ordenado y completo. El cociente siempre resulta de un grado menor que el dividendo. En la clase de hoy vimos polinomios completos de coeficientes enteros. Finalizamos así la clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.